Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer la lectura tema amor para ellos y ella del signo de Escorpio. Muchísimas gracias también Escorpio por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Muy bien Escorpio. Vamos a ver qué nos quieren decir los ángeles del amor para vosotros con mucha fe. Suscríbete, comenta, comparte, da un like. Empezamos, cariño. Me están diciendo perdonar y aprender. Liberando el pasado se vive mucho más amor el momento presente, ¿vale? Entonces, yo lo que puedo sentir con esta carta que me dicen perdonar y aprender, puede ser, mi querido Escorpio, siento un Libra, no sé por qué, ¿vale? Puede ser que me digas, Richard, llevo ese dolor, llevo como una espinita o como una estaca en el corazón, en la cual de repente siempre me hago preguntas, ¿en dónde fallé? ¿Por qué esta persona me mintió tanto? ¿Por qué esta persona se creó de repente una fantasía o un cuento donde no había? Siento de repente, Escorpio, que tú me dices, Richard, yo quisiera que él o ella acepte sus errores. Yo quisiera que él o ella o su familia también acepte sus errores. Siento de repente, Escorpio, que has llevado una temporada en la cual te has sentido como desplazado, desplazada, como que te has sentido de repente atacada. Y por eso que tú muchas veces tienes que estar lo que es a la defensiva. A mí las cartas me dicen, tendrías que perdonar, tendrías que soltar, cariño. Veo que los ángeles están ahí detrás de ti. Veo que inclusive una energía espiritual, que puede ser de repente un familiar, que puede ser de repente una amistad, alguien que partió, también lo estás soñando, estás sintiendo revelaciones, estás viendo su imagen. O a lo mejor me dices, Richard, últimamente por mi casa veo o siento una energía, siento una sombra. Siento que ellos tratan de repente de hacerte sentir que están ahí para que tú puedas liberar, para que tú puedas soltar, para que tú puedas perdonar, cariño. Yo lo que estoy sintiendo, Escorpio, es como si las energías, creo que está vinculado más con la familia. Creo, ¿vale? O que a lo mejor de repente tú sientes una presencia en tu casa. ¿Por qué sientes tú estas manifestaciones? ¿Por qué ellos quieren que tú seas feliz? Como ellos están presentes dentro de tu vida, dentro de tu casa, conviven contigo, ellos son testigos de que tú tienes de repente momentos de tristeza, de dolor, de sufrimiento, Escorpio. Y como ellos son testigos y te aman tanto, quieren que tú perdones o que tú simplemente pases página. No vayas a pensar que la lectura amor tiene que constar simplemente con tu ex o con tu pareja, cariño. La lectura amor también es el amor de la familia, el amor de los tuyos. Y yo siento que las energías de tus seres queridos o personas que te han amado en su momento quieren que tú pases página ante una situación. ¿Vale? Muy bien. Vamos a ver qué nos quieren decir el tarot arcano. Siento un Libra muy fuerte, Escorpio. Siento un Libra. A ver qué me quieren decir el tarot arcano para vosotros con mucha fe. A ver. Tenemos aquí la carta de la Reina de Bastos. Tenemos aquí la carta del Rey de Espadas. Tenemos la carta del Paje de Espadas. La carta de la Sacerdotisa. Y tenemos aquí también lo que es la carta del 5 de Copas con la carta del 9 de Espadas. Veo, cariño, que alguien te juzgó, Escorpio. Sí, veo que alguien te juzgó. Veo que alguien de repente trató de buscar, como yo siempre digo, los 5 pies al gato. Quizá de repente esta persona tiene un cargo importante, puede ser en el trabajo, como también de repente me dices la familia de ellos. Porque aquí yo veo una energía como si fueran personas mayores. Puede ser que sean sus padres, o puede ser que a lo mejor me dice Richard, una persona mayor me juzgó. Mira, no sé por qué siento que a lo mejor puede ser que los padres de o el entorno de la persona de tu interés, como que han ido haciendo cargamontón, como que han ido en contra de ti, Escorpio. Como que todo lo malo te lo han encarado a ti, ¿vale? Te lo han encarado, sí. Y
Y me dicen que algunos de vosotros de repente puede ser que sean sus padres. ¿Por qué te digo? Porque yo veo aquí la carta del paje de espadas, que ellos de repente a veces quieren actuar, pero como pueden ser sus padres, cariño, no pueden de repente actuar de una manera violenta, como que se quedan también lo que es a cuadros. Entonces, yo lo que te puedo decir, Escorpio, pero estoy escuchando unas voces. Vale, vamos a continuar. Yo lo que te puedo decir, Escorpio, es que yo creo que a lo mejor me dice Richard, me han juzgado mal, me han tratado mal. Puede ser que tú sientes que el padre o la madre simplemente está en tu contra. A lo mejor me dice Richard, últimamente yo sueño con estas personas. Me pregunto por qué. O si a lo mejor de repente me dice Richard, en estos momentos, estas personas que me han juzgado, estas personas que me han tratado mal, sé que están enfermos, sé que a lo mejor de repente han fallecido y tú lo sueñas constantemente, es porque quieren que tú lo perdones. Yo veo que estas personas que en estos momentos están portándose mal contigo, va a llegar un momento en el cual te van a pedir perdón, van a buscar tu perdón, me dice Escorpio. Sí, yo veo que alguien te ha juzgado, Escorpio, por eso me están diciendo, libérate del pasado. Dice, vive mucho más con amor el momento presente. Algo marcó tu vida, cariño, algo marcó tu vida, la cual no te dejas avanzar, desconectar. Vamos a ver, ¿qué más quieren decir las cartas? A ver, Escorpio, esta carta que me está viendo. Dice, déjate llevar por el momento, tienes que vivir, suelta, tienes que avanzar. ¿Ves, cariño? Tienes que avanzar porque, ¿sabes qué siento, Escorpio? Déjame sacar más cartitas. ¿Sabes qué siento? Que a lo mejor me dice Richard, en algún momento yo he intentado soltar, en algún momento yo he intentado olvidar, o en algún momento has intentado de repente darte una oportunidad en el amor o en la comunicación con el resto. Pero cada vez que tú has intentado proyectarte a futuro, ya sea con una nueva historia, con una nueva persona, sientes un bloqueo, sientes como un paréntesis, sientes como si me dijera Richard, a veces pienso que esta persona que me abandonó, o mi ex, o a veces pienso que su familia ha hecho algo. Porque te juro, Richard, me dices tú, te juro que yo intento rehacer mi vida. Te juro que yo ya no pienso en esta persona. Pero yo no sé qué pasa, que cada vez que empiezo a decir, ahora voy a ser feliz, las cosas se bloquean para mí. Porque mira, tú en algún momento has decidido soltar, tú en algún momento has decidido continuar con tu vida, porque tengo aquí la carta del 8 de bastos, pero aquí yo veo un caballero con una armadura que te impide, cariño. Te lo impide, ¿vale? Esto es lo que yo estoy viendo aquí. Me dice Richard, siento que esta persona que me impide, a lo mejor de repente esta persona no está conviviendo ya contigo, puede ser que esté inclusive en la distancia. Siento que esta persona me observa pero no me da la cara. Siento que esta persona está pendiente de mí. Sale la carta de la rueda, cariño. Yo con esta carta del 3 de bastos, sé que a lo mejor va a sonar algo descabellado. Algo descabellado, Escorpio. Siento un Libra, no sé por qué siento un Libra. Si te lo menciono sin querer, es porque es la energía de esta persona, ¿vale? Es la energía de esta persona que está aquí. A lo mejor te va a sonar algo descabellado lo que te voy a decir, Escorpio. A mí las cartas me dicen, ¿te has puesto a pensar que a lo mejor de repente tienes que liberarte de ese lugar? ¿No será que a lo mejor tú estás cerca de esa energía negativa, de ese centro negativo, y las cartas, tú lo tomas, tú lo dejas? Las cartas me dicen, Escorpio tendría que empezar su vida desde cero. Escorpio tendría de repente que mudarse de casa. Si estás viviendo de alquiler, y tú me dices, Richard, todos los rincones, todos los lugares de esta casa me recuerda la relación que yo he tenido con esta persona, me recuerda lo vivido que yo he tenido con esta persona. Siento que tengo que salir de aquí. O sea, a lo mejor me dice Richard, en el trabajo, en el entorno,
todo me recuerda a esta persona. A mí las cartas me dicen, cariño, quizás de repente ha llegado la hora de que tú te proyectes a algo nuevo, de que tú de repente cambies de tu centro de confort. Si estás en alquiler, ¿vale? Supongamos, porque no es fácil vender una casa. El otro mensaje que te puedo dar: trata de salir un poco de ese sitio. No te quedes mucho tiempo, porque siento que esa casa tú tienes que limpiarlo, ¿vale? Y si me dice, Richard, no es la casa, es el trabajo. No te quedes mucho tiempo. De repente, Richard, me quedo mucho tiempo, quizás porque quiero ver si esta persona se fija en mí. No, trata de hacer tu vida normal. Porque a mí me dicen de avances, cariño, pero yo veo como un bloqueo, un obstáculo para ti, Escorpio. Si tú me dices, Richard, es mi casa de propiedad, ¿qué puedo hacer? Todo me recuerda a esta persona. Si tienes agua bendita, echa agua bendita, que esto es muy bueno, ¿vale? Porque siento que la carga está ahí, la energía está ahí. Si tú pudieras shaumar, es una palabra quechua, shaumar, que es quemar, ¿vale? Pero no vas a quemar tu casa, cariño, no. Busca inciensos de palo santo especialmente. Empieza con el palito, porque ese incienso es un palito o simplemente como tú lo tengas. Todo el humo empieza a expandirlo por toda tu casa, de rincón en rincón, con una oración, que te liberen de esa energía, de esa mala carga. Porque no sé por qué siento, Escorpio, que también de repente ya de un principio yo estoy sintiendo de que tú ves señales en tu casa. Tú ves señales, ¿vale? Porque fíjate muy bien, la cámara no sé si lo mira. Esta mancha blanca que tú ves son ángeles y tú estás aquí. ¿Sabes por qué ves señales? Porque ellos sienten tu dolor, tu tristeza, ¿vale, cariño? Creo que ahí se ve bien. Son ángeles que están ahí contigo. Entonces, tú lo que tienes que hacer, porque tú en algún momento quieres salir de esto ya. Tú en algún momento me lo dices, Richard, yo te soy sincero, Richard, yo quiero liberarme de esto. Yo necesito empezar mi vida desde cero, ¿vale? Yo quiero liberarme. Te cuesta porque hay un bloqueo. Haz esto, cariño, porque siento que esa energía está estancada lo que es en tu casa. Haz esto, solo como consejo, tú lo tomas, tú lo dejas. El otro consejo que puedo darte, en la puerta de tu casa, si es energía buena, cariño, no va a pasar nada. Esa energía buena va a continuar contigo. Pero si es energía mala, se va a ir, porque no aguanta ese ritual, no lo aguanta. Pon en la puerta de tu casa una franjita de sal. Sal normal, la que tú cocinas, ¿vale? Porque luego me escriben, Richard, tiene que ser sal gorda, sal de escama, sal con sabores, sal normal, lo que tú tengas, que tengas sal. Pon en la entrada de la puerta de tu casa. Richard, se va a ver. Pon encima lo que es un tapete, ¿vale? Un tapete donde se limpian los pies, pon encima y nadie lo va a ver. Porque de esta manera, cariño, vas a agarrar que esa energía se vaya o que no entre. Que no entre, ¿vale, Escorpio? Porque siento que tú tienes que liberarte, cariño. Me dice, liberando el pasado, me está diciendo. Tú tienes que ya avanzar. No puedes continuar así, me dicen aquí. O que a lo mejor de repente me dice, Richard, yo he intentado con una relación o estoy intentando con una relación, pero es traerlo a casa o es de repente traerlo a mi centro de confort, en tu ambiente. Y esta persona se pone nervioso, esta persona ya quiere irse, esta persona está mirando el reloj porque no se siente bien. Y a lo mejor esta persona ni se da cuenta de lo que está pasando, ¿vale? Pero son las energías, cariño. Tu energía interna, tu aura, toda esa mala vibra te lo llevas tú, Escorpio. Y ese libra que no sale de mi cabeza, te lo llevas tú. Un cáncer también siento. Vamos a cambiar de mazo, ¿vale? Porque vamos a ver qué más me dicen. Veo que se ha centrado mucho. Hay algo que tú tienes que curar, hay algo que tú tienes que limpiar. Te voy a dar signos. Vamos a ver. Muy curiosa esta lectura. Vamos a ver. Me sale un Tauro, me sale otro Escorpio, Libra. ¿Ves cómo me salió aquí? Casi digo una palabrota. El cucaracho, casi digo una palabrota. Casi digo algo que comienza con des. Me sale lo que es un Tauro, otra vez, un Géminis. Muy bien, casi digo una palabrota. Es que no paraba, estaba en mi cabeza, Escorpio, todo el día. Toda la lectura, Libra, 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 Libra. Pesados que son. Te voy a dar iniciales, a ver.
Vamos a ver. A ver. La letra V, la letra C, la letra E y la letra J. No me sale aquí la letra que tengo en mi lengua de víbora. Siento una F. Siento una F. Tú sabrás, ¿vale, Scorpio? Por Dios, Libra, me está volviendo loco. Tú estás con un Libra, cariño. O hay un Libra que te ha marcado a ti. Vale, la letra F me dice. Voy a cambiar de mazo, ¿vale, chicos? Porque tu energía, te soy sincero, siento mucha vibra. Es como si no te quisieran entregar el mensaje. La carta del As de Espadas, hay una persona que quiere una oportunidad contigo. O que a lo mejor me dice, Richard, últimamente siento su conexión. Siento que esta persona quiere abrazarme, siento que esta persona me quiere pedir perdón. Tú sientes su conexión, ¿vale? Veo que mayormente te pasa plan de 3 de la mañana, 4 de la mañana. Sí, y es alguien que tú ya conoces, me están diciendo, porque tenemos aquí la carta del ermitaño. Es alguien que a lo mejor me dice, Richard, lo vengo soñando constantemente. Sale la carta de la justicia. Vale, veo que este encuentro espiritual o de energía que tú tienes es porque esta persona o está teniendo problemas legales, que puede ser el caso, o puede ser que esta persona quiere tomar una decisión de ponerse en contacto contigo, de hablar algo contigo. Vamos a ver. Y la carta de la justicia es un Libra, ¿vale? Quiere aclarar algo o simplemente esta persona, para un grupo de ustedes, no para todos. Ten mucho cuidado porque a lo mejor me dice Richard, no es mi pareja, no es mi nada. Puede ser tu suegra o una persona que me dice, Richard, en algún momento yo con esta persona he tenido una discusión y tú lo sueñas. Cariño, Escorpio, ya te he dicho que hay ángeles que están viendo tu dolor o que te quieren proteger. Tranquilamente tú estás soñando a una persona y me hablan de oportunidades. ¿Por qué te digo de oportunidades? Vas a decir, Richard, ¿pero por qué dices oportunidades? ¿Y por qué me vas a decir ahora? Porque te voy a decir algo que a lo mejor te pueda confundir, ¿vale? Escucha lo que te voy a decir. Dios, el universo, te está diciendo, va a haber una oportunidad. Tú estás soñando con una persona. Es una persona que tú ya conoces. Es una persona que quiere tomar una decisión para ponerse en contacto contigo. Para algunos de vosotros, esta oportunidad es buena. Pero para un grupo de ustedes, porque tengo aquí la carta de Rey de Espadas, tienes que tener mucho ojito, cariño. No vaya a ser que esta persona quiera tener una oportunidad contigo, ya sea de repente por venganza o simplemente para hacerte creer que es buena persona y luego traicionarte. ¿Cómo? Si a lo mejor de repente tú tuviste alguna conversación negativa con esta persona o una discusión con esta persona, o de repente me dice Richard, yo le fui infiel, que puede ser el caso, y ahora nos queremos dar una oportunidad, y esta persona te acepta esa oportunidad. Yo veo que ellos tienen rencores hacia ti. Si tú me dices, Richard, estoy soñando mucho con una persona mayor, que pueden ser tus suegros, o con una persona que tú discutiste, y esta persona da la casualidad que se pone en contacto contigo de buena fe, ¿vale? De buena fe, no que tenga fe. Cariño, ten cuidado porque te puede traer sorpresas, ¿vale? Por eso me dice, Dios te va a dar la oportunidad de ver claridad en tu vida. Por eso me salió la carta del As de Espadas. Dios te va a dar oportunidad de ver claridad en tu vida, de descubrir realmente las intenciones de este grupo de personas que solamente se acercan a tu vida porque están buscando venganza. Entonces, ya tienes el mensaje, Escorpio. Ya tienes el mensaje. Por eso nos están diciendo, libérate de embrollos, libérate del pasado. Lo pasado es pasado. No vaya a ser que me diga Richard, bueno Richard, tengo buen corazón, quiero perdonar, me ha dicho que lo perdone. No te compliques la vida. No te compliques. Recuerda esta frase que yo siempre te digo. Gallina que come huevo, aunque tú le cortes el pico, volverá a comer, cariño. Entonces, tranquilamente esta persona te puede volver a hacer daño. Es lo que te estoy diciendo, Escorpio, ¿vale? Por eso las cartas me están diciendo, vas a tener una oportunidad de saber las verdades ocultas que tiene esta persona. A ver, vamos a ver qué más me dicen. Tengo aquí la carta del universo. ¿Sabes por qué, cariño?
estas personas se acercan. Porque si tú te das cuenta en esta carta, fíjate muy bien. Aquí se ve, aquí hay un gato. Mira, hay un gato negro, ¿vale? Que te está observando. Tú estás pasando obstáculos. Y esta es la carta del universo que nos hablan de tus retos, que nos hablan de tus logros. Pero fíjate bien, Escorpio, hay un gato negro. Hay un gato negro. Y sale aquí lo que es la carta también de la codicia, de la debilidad. Entonces me dicen, mira este hombre, o esta mujer, como tú quieras, ¿vale? Yo lo que te voy a explicar, me voy a centrar bien en esta carta. Me dicen, hay una persona que se siente inferior, hay una persona que siente que tú no te mereces esto, porque mira, sale la debilidad. Y esta persona está observando que tú estás logrando objetivos, que estás superando obstáculos, o que tú estás avanzando. Pero este gato negro nos habla de la magia, nos hablan de esta persona que está viendo el mínimo descuido que tú tengas, porque fíjate en esta carta, aquí hay barrancos, pero tú estás superando esto. El mínimo descuido, ¿para qué? Para que tú vuelvas a caer otra vez. Escorpio, vale. Si tú crees o no crees, ya es tu problema. Yo no puedo hacer más ya, cariño. Comparte esta lectura porque a lo mejor al otro Escorpio puede necesitar de este mensaje. Y tú fíjate bien, me gustaría que la cámara le enfoque bien, espero que se pueda ver bien. Cariño, lo he visto y me ha dado hasta miedo. Vale, esta carta, ya voy a hacer otro video, pero es el tarot urbano. Tú busca lo que es el número 15, ¿vale? Esta carta, este hombre, cariño, no sé si se mira aquí, pero está así lo que es en relieve, tiene cuernos. Cariño, este hombre tiene cuernos. Escorpio. Entonces, yo lo que te estoy diciendo con estas cartas, yo veo aquí magia, yo veo aquí maldad, yo veo aquí brujería. Y esto ya me lo confirma. Esta carta tiene cuernos, cariño. ¿Vale? Espero que se pueda ver bien en la cámara. Está de blanco aquí. Unos cuernos ocultos. Hay alguien, Escorpio, ten cuidado que venga a tu vida con una carita de mosca muerta y solamente quiere hacerte daño. Tú ya estás advertido. Tú ya estás advertido. Si tú te sigues complicando la vida, por eso que estás viendo señales, por eso que en tu casa de repente pasan cosas malas, por eso que a lo mejor cada vez que se acerca una persona sale huyendo, por eso que las cosas no te van bien, ya te lo estoy diciendo. Te estoy dando esta lectura y siento calor en mi cuerpo. Cariño, yo también me pongo en riesgo a darte esta información. Este hombre tiene cuernos, cariño. No sé si se ve. Me gustaría que se viera, pero tiene cuernos. Míralo muy bien, ¿vale? Aquí está en el costadito blanco y blanco. Son dos. Son dos, cariño. Míralo bien. Si se mira, perfecto. Ya me comentarás. Esta carta, esta. Ay, mi querido Escorpio. Por eso nos están diciendo, libérate de embrollos, cariño. Dice, liberando el pasado se vive mucho más amor en el momento presente. Hay personas, cariño, que quieren que tú prácticamente vayas rogando, que tú le lamas los pies, que tú le llores, que tú estés detrás de ellos. Entonces tienes que empezar a cuidarte, a protegerte, ¿vale, cariño? Por favor, porque no toda la vida te voy a estar dando estos tipos de mensajes. Te voy a dar lo que es características. Es muy importante, Escorpio. Es muy importante. El tarot urbano es increíble. No me había fijado en esta carta. Yo te lo voy a tomar una foto. Voy a intentar de tomar una foto muy claro. Lo voy a apuntar. Escorpio, tomar foto. Y lo voy a poner en el muro, ¿vale? Como carta principal. Foto. La carta número 16 de Devil. ¿Vale? Que puede ser también el demonio. Vale, muy bien. Para que lo veas, ¿vale, Escorpio? Para que lo veas. Muy bien. Vamos a ver las características. A ver. Vamos a ver. Dice. La carta de Rey de Bastos. Muchos de vosotros de repente están lidiando con una persona que tiene lo que es el cabello rapado. ¿Vale? Rapado. Ojos claros. Puede ser que tenga rasgos mulatos o afroamericanos. ¿Vale? Puede tener piel blanca, pero rasgos mulatos. Es una persona que puede ser del signo Leo, es una persona que a lo mejor vive en una isla o vosotros vienen de una isla. Puede ser que también algunos de ellos son de África.
Esta persona de repente trabaja algo relacionado con el fuego, cocinas, hornos, puede ser, industrias. La carta del 8 de bastos me vuelve a recargar. Personas de elemento fuego. Vas a estar rodeado últimamente de personas de elemento fuego. Me vuelve a recargar. Muchos de vosotros, personas de elemento fuego. Muchos de ustedes de repente, quizás me dice Richard, alguien también de elemento tierra. Tuve contacto, tuve comunicación con una persona, las cosas fluían bien, pero últimamente está como muy indiferente o me ha pedido tiempo. Veo que esta persona como que va muy a lo suyo o simplemente es una persona que solamente piensa en él o en ella. Quizá de repente esta persona tiene su propia empresa, su propio negocio, su propia industria o tiene de repente un cargo importante. Puede ser que esta persona también lo conociste en una discoteca o trabaja algo relacionado con, ¿cómo se llama? Turismo, ¿vale, cariño? O restaurantes también. Te voy enseñando las cartitas. Espero que te haya gustado esta carta. Muchos de vosotros de repente están lidiando con alguien de elemento agua o un Virgo. También, puede ser un Virgo. Bendiciones de corazón, Escorpio. Ha sido una lectura, te soy sincero, muy extraña, ¿vale? Entonces, tú tienes que ver lo que realmente, si esto ha sonado contigo o no ha sonado contigo. Pero como se dice, no pierdes nada cuidándote, no pierdes nada haciendo la limpieza en tu casa. Shaumar, con palo santo, el humito por todo tu cuarto, tu habitación, por todos lados, la franjita de sal, cariño, ¿vale? Yo he hecho una lista de reproducción, búscalo, creo que se llama lista de reproducción hechizos de magia blanca, amor y brujería, creo. Le he colgado recién, y si no, tú dímelo, Richard, ¿cuál es el nombre? Tú entra en mi canal, vas a ver, recién lo he creado. Ahí te doy todos los tics, Escorpio. Bendiciones y te me cuidas. Gracias, cariño.